Profético de Dios. Y vamos a tocar el tema 3 sobre esta roca. Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Empezamos este mes de enero a hablar de este tema tan importante, porque tenemos que saber, hermanos, cuál es la importancia que tiene la iglesia dentro del cumplimiento de las profecías de Jesús sobre el final de los tiempos. Todo mundo está muy preocupado por qué es lo que va a pasar al final de los tiempos, qué señales va a haber, cómo va a suceder todo esto. Así es que la iglesia es la que va marcando este final de los tiempos. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel y todo lo que sucedía alrededor de ellos iban marcando los tiempos del cumplimiento del gran evento que iba a venir y que iba a dividir la historia, que iba a dividir inclusive la geografía del mundo. Ese evento fue el nacimiento de Cristo. Así es que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, todas las historias, todas las profecías, promesas, todo lo hermosa escritura que tenemos en el Antiguo Testamento, todo eso estaba apuntando hacia el nacimiento de Cristo, hacia el ministerio de Cristo en la tierra, cómo Cristo iba a venir, cómo iba a vivir en medio de nosotros, cómo iba a morir inclusive, y se habla también de que iba a resucitar y que iba a instaurar un nuevo reino espiritual. Así es que esa promesa de salvación que le fue dada desde Adán, porque esta promesa no le fue dada primero a Abraham. La promesa de redención se la dio el Señor a Adán y Eva desde el huerto del Edén. Cuando ellos cayeron, el Señor les prometió que iba a haber una redención para ellos. Así es que todo el Antiguo Testamento narra la historia de el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios para llegar al cumplimiento de esta profecía. Por más de 3000 años de historia, el reloj profético de Dios caminaba sobre todos los eventos y todo lo que se desarrollaba alrededor del pueblo de Israel. Pero llega la hora cuando Jesús nace en Belén, desarrolla su ministerio por 3 años y meses hasta llegar a la cruz donde muere para pagar por el pecado, no solamente de Israel, sino de toda la humanidad a lo largo de todos los siglos. Resucita y es llevado al cielo. Pero Jesús establece un nuevo pacto. Si ustedes ven en sus Biblias, cuando ven el índice, dice libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y después dice libros del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se le conoce también como el Antiguo Pacto. Y el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto. Así es que hay 2 pactos en la Biblia: el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto giraba en torno a todo lo que estaba sucediendo en una nación llamada Israel, pero que apuntaba a llegar hacia el Nuevo Pacto. ¿Estamos ahí? ¿No los echo bolas ahí? Ok. Ahora, este pueblo nuevo, donde se pone el Nuevo Pacto, ya no es de nacionalidad específicamente terrena, humana, sino es un pueblo de carácter espiritual, ciudadanos de un reino celestial, y a partir de ahí nace un nuevo pacto con la iglesia. Vayan conmigo a Hechos capítulo 1 versículo 10. Hechos 1:10, cuando Jesús está ya por ir nuevamente al cielo, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De esta forma termina el tiempo de Jesús en la tierra. Hay algo curioso en este pasaje. Cuando Jesús nace, si ustedes se acuerdan, y lo acabamos de pasar en Navidad,
¿verdad? Hicimos una celebración y los niños y todo aquí hizo la celebración. El Evangelio de Lucas dice que había ángeles. ¿En dónde? Estaban en el cielo, ¿verdad? Estaban los pastores y dice que los pastores alzaron sus ojos y vieron una multitud de ángeles que decía: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Cuando Jesús nace, y Jesús estaba ahí en ese pesebre en forma de bebé. Jesús nace, Él está en la tierra. La gente que está alrededor tiene los ojos puestos arriba y los ángeles están arriba. ¿Ok? La escena de Navidad. Pasan 3 años y medio. Jesús ya resucitó de entre los muertos y está yéndose otra vez al cielo. La escena se invierte. De pronto los varones galileos, la gente que estaba alrededor, los discípulos, otra vez tienen los ojos puestos arriba. Pero ahora los ángeles ya no están arriba en el cielo. Ahora los ángeles están aquí en la tierra. Y Jesús ya no está en la tierra. Jesús ahora se está yendo al cielo. ¿Qué quiere decir esto? La cosa se invierte. Ahora cuando Jesús estaba en el cielo, los ángeles arriba estaban solamente observando y alabando a Dios. Ahora se invierte. Jesús se va al cielo, los ángeles tienen los pies puestos en la tierra junto con los discípulos dispuestos a ir a apoyar el nuevo pacto que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Dice la Biblia en Hebreos que los ángeles de Dios son hechos ministros de fuego y están listos para auxiliarnos. No quiere decir que tenemos que andar invocando a los ángeles, ¿verdad? Ay, San Gabrielito, ayúdame. Ay, San Miguelito. No. Nosotros no nos dirigimos a los ángeles. Dios manda a sus ángeles. Dios establece a sus ángeles para que estén al servicio de la iglesia. Hermanos, yo no sé de cuántas ocasiones de peligro nos han librado los ángeles del Señor. Mucha gente, cristianos, relatan eventos de que tuvieron un accidente o algo y de pronto alguien se paró, les ayudó, se desapareció y jamás lo volvieron a ver. De eso está llena la historia de la iglesia. Todos hemos tenido alguien o nos ha tocado alguna experiencia parecida. De pronto aparece alguien que te ayuda, hace algo y ¡pum! ¿Quién fue? ¿Quién sabe? No lo volviste a ver. O a lo mejor es un hermano de la iglesia enviado por Dios. Dios usa a los ángeles. En esta escena, cuando el Señor está prometiendo el nuevo pacto, ahora los ángeles están aquí en la tierra. Y les dicen a los discípulos: ¿por qué estáis mirando al cielo? Ya, Jesús se fue. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, así vendrá otra vez. Es decir, se establece un nuevo reloj, un nuevo contador. Empieza otra vez a contar la historia. Pero ahora los tiempos ya no los va a marcar la nación de Israel. Ahora los tiempos los marca el pueblo adquirido por Dios. Un pueblo no hecho de manos de voluntad de varón, dice Juan, sino por voluntad de Dios. Así es que Jesús establece, hermanos, la iglesia sobre una serie de verdades, de promesas. Ya no son solamente para una nación, sino son para todos los que han sido llamados, hechos hijos de Dios. Así es que estamos hablando de 12 escrituras a lo largo de este mes que nos hablan acerca de esta gran verdad sobre el regreso de Cristo, que está siendo marcado por el avance de la iglesia, por el avance del evangelio, no basado en la reconstrucción de la nación de una nación moderna, como algunas corrientes lo han tratado de establecer. El regreso de Cristo y el final de los tiempos se trata de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y de los redimidos, donde entrarán de todas las nacionalidades, pueblos, lenguas y linajes, incluida también la nación de Israel cuando ellos se arrepientan también. Así es que ya vimos en las semanas anteriores 6 escrituras. Déjenme repasarlas rapidísimamente. Allá están y las tienen en sus boletines. Los que llegan temprano agarran boletín. Si no tiene boletín, pregúntese por qué no tiene boletín. Ok, vimos 3. En el primer tema vimos 3 escrituras. La primera escritura fue Juan, capítulo 1, versículos 11 al 13. Esta escritura marca el rechazo de Israel
y el inicio de una nueva nación no engendrada por voluntad de hombre, sino por el Espíritu de Dios. ¿Ok? A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La siguiente escritura en este tema fue Mateo 24:14. Marca el final de los tiempos cuando el evangelio sea predicado a todas las naciones, ¿verdad? Y cuando este evangelio del reino sea anunciado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y la tercera escritura de Colosenses 1:15 al 18 establece que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y que todas las cosas, todo está sujeto a Él. En el segundo tema vimos las siguientes escrituras. La cuarta escritura, el tema 2 hablamos de todas las naciones. Hechos 1 del 6 al 8, que nos habla de la universalidad de la iglesia, no solamente de un pueblo, sino de todas las nacionalidades. El evangelio ya no es solamente para predicarse en Jerusalén y en Judea, sino hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. No se trata de restaurar un reino terrenal, sino uno espiritual. Después vimos Hechos 2 del 5 al 11, la primera muestra de que el evangelio es para todas las razas. Aquí se mencionan 15 nacionalidades, 15 naciones que oyeron el primer mensaje del evangelio predicado por los discípulos y por Pedro. Y después vimos en Apocalipsis 5 del 9 al 10 una revelación profética que nos habla ya del final de los tiempos, donde la iglesia está reunida dándole gloria y honra al Señor de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Amén. Ahora vamos a hablar de 3 escrituras más hoy. 3 escrituras que nos hablan acerca de que Jesucristo es la roca, el fundamento sobre el cual están basadas estas promesas que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Vamos a la séptima escritura de la serie, Mateo 16:18, lo leímos al principio. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno, de la muerte, no prevalecerán contra ella. Recientemente les prediqué una serie sobre este tema, sobre este versículo. Así es que solamente déjenme resaltar en esta escritura la forma como Jesús, de una forma tan abierta y tan franca con sus discípulos cercanos, les vuelve a confirmar que Él es el Mesías, del que todos los profetas hablaron, y que en Él se están cumpliendo todas las promesas y profecías del Antiguo Testamento. En estos versículos anteriores de Mateo capítulo 16, Jesús les avienta la pregunta a los discípulos. Les dice: a ver, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dijeron los discípulos: bueno, mira, Señor, pues unos dicen que eres Juan el Bautista que resucitó. Otros dicen que eres uno de los profetas. Otros dicen pues que eres un gran maestro. Y empiezan los discípulos a darle todas las ideas de lo que ellos han escuchado que la gente dice acerca de Jesús, de todo lo que Jesús había hecho. ¿Quién dicen los hombres que soy? Solamente Pedro. Pedro es el que se levanta para dar una declaración diferente. Ahora, todos nosotros, hermanos, desde chiquitos, cristianos o no cristianos, en lo que te hayas movido, todos oímos hablar de Jesús algún día. Nos llevaron a alguna iglesia, nos llevaron a algún evento, nos llevaron a un bautizo, nos llevaron a una boda, participamos de algún evento religioso y todos teníamos un concepto de Jesús, ¿verdad? ¿Qué concepto tenías tú de Jesús? No lo conocías, solamente sabías lo que te habían dicho. ¿Quién era Jesús para ti? ¿Quién era Jesús? Algunos decían: no, pues Jesucito, ¿vale? Decía, Jesucito, el Hijo de Dios. Diosito, ¿verdad? Diosito. ¿Quién es Jesús? Es Diosito. Y teníamos un concepto, cada quien diferente, de lo que significaba Jesús para nosotros. Pedro le dice a Jesús: Señor, tú eres el Cristo.
Cristo significa enviado. Tú eres el enviado, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino, ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, los demás discípulos dijeron lo que habían escuchado acerca de Jesús. Pero Pedro en ese momento es investido por el Espíritu Santo para hacer esta declaración que queda establecida en los evangelios: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En este punto, hermanos, Cristo está en la tierra todavía. El Espíritu Santo no está de manera permanente todavía en la tierra. El Espíritu Santo solamente venía sobre personas específicamente, igual que en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando leemos la historia, constantemente vemos en los profetas: vino palabra de Jehová al profeta Amós, hijo de Omri, y le dijo, ¿verdad? Y vino palabra de Dios directamente sobre el profeta Ezequiel. Y vino el ángel Gabriel y le dijo al profeta Daniel. No estaba el Espíritu Santo de manera permanente como él está ahora, en este momento, en cada uno de nosotros que estamos aquí. Ahora, dense cuenta, hermanos, dense cuenta, y yo quiero que todos podamos percibir esto. Los discípulos no tenían en ese punto, en ese momento, la bendición que tenemos todos los que estamos aquí sentados ahorita. Toda esa gente no tenía lo que nosotros tenemos ahorita. Cuánta emoción percibo en cada uno de vosotros. El Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo está en cada uno de los que hemos sido hechos hijos de Dios. Los discípulos en ese momento no tenían la bendición que tenemos tú y yo ahorita en este momento. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, habita permanentemente en cada uno de nosotros a partir de Hechos capítulo 2. Y aquí estamos todavía en unos meses atrás de que pasara Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo solamente venía y visitaba a ciertas personas para revelarles algo. Ahora el Espíritu Santo habita de manera permanente en cada uno de nosotros. Yo que ustedes pegaba de brincos ahí en la banca. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dijo Jesús: no os dejaré huérfanos, enviaré a vosotros el Consolador. Y el Espíritu Santo de Dios les recordará todas las cosas que os he hablado. Amén. Amén. Así es que cuando viene el Espíritu Santo sobre Pedro y le dice: Pedro, dile a Jesús que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro obedece ese impulso y lo dice. Jesús le dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A partir de ahí, hermano, se forma una terrible diferencia, una gran diferencia. Ahora es Jesús el que forma la parte central de la Biblia. Ya no es una nación, ya no es el pacto con Abraham, ya no es la ley de Moisés, ya no es el reino de David. Ahora es la roca fundamental llamada Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesucristo le dice: ahora yo te digo que tú eres Pedro, tú eres un ser humano, tú eres una persona. Y yo soy lo que tú acabas de decir, el Hijo de Dios, sobre esta verdad, sobre esta relación, sobre este fundamento. Iglesia, Dios, yo voy a establecer mi iglesia. Y las puertas del infierno no van a prevalecer jamás sobre mi iglesia. 2000 años han pasado. La iglesia ha sido atacada por todos lados, ha querido ser destruida, y mientras más atacada la iglesia es, más cristianos salen por todo el mundo, porque la obra del evangelio de Jesucristo se sigue llevando a lo largo de todo el mundo. Así es que cuando Jesús habla esta verdad,
establece que Él es la roca. A partir de ahí, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que tener esta declaración como una verdad fundamental. La iglesia ha sido establecida, una nueva nación, un nuevo pacto nace a partir de esta hermosa relación de Cristo Jesús como cabeza y todos nosotros los que vamos creyendo en el nombre de Jesús para ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿de qué me sirve a mí saber este rollo? Está muy chido el rollo. ¿Y de qué me sirve saber que Jesús es la roca? Hermanos, ahí está nuestra fe puesta. Ahí es donde entra nuestra fe. Ahí es donde nosotros nos afirmamos. Cuando estamos enfrentando el momento de la prueba, estas verdades son las que nos van a sostener. Y quizás ahorita estamos tranquilos algunos estarán pasando tiempos difíciles. Déjame decirte, estas verdades, hermano, son las que te van a sostener en el tiempo de la prueba. Estas verdades, estas promesas, estas escrituras que les estoy dando, te van a sostener en el tiempo de la prueba. ¿Sabes por qué? Porque estas escrituras han sostenido a la iglesia por 2000 años. Y hablamos de tantísimos testimonios y tanta gente. Al principio de la reunión hablábamos de este predicador Luis Palau y la forma como está declarando ahora él que le encontraron ese cáncer invasivo terminal. Y la forma tan hermosa te ministra cuando lo oyes decir: yo tengo ya ganas de irme con el Señor. Yo estoy preparado para irme con el Señor. O sea, enfrentar una prueba de ese tamaño. Yo no sé el día que nos toque enfrentar a cada quien, porque todos vamos a estar ante las puertas de la muerte. No sé cómo vamos a reaccionar cada quien. Ahorita nos podemos sentir muy valientes, ¿no? Muy gallitos. Para mí el morir es Cristo y el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A la mera hora vamos a ver cómo nos va. Pero estas escrituras, hermanos, nos van a dar esa fortaleza que necesitamos. Amén. Jesucristo establece esta verdad. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hermanos, no estamos construidos, no estamos edificados, no estamos siendo levantados nosotros, nuestras familias, nuestros niños. No estamos sobre arena, no estamos sobre fango, no estamos sobre arenas movedizas, no estamos sobre algo impreciso. Estamos fundados sobre roca, sobre algo sólido. Las promesas de Dios son sólidas y son firmes. Octava escritura, Lucas 24:27, una historia muy interesante. Jesús ya resucitó ese mismo día y dice Lucas 24:27, nos narra la historia de dos discípulos. Nada más se nos da el nombre de uno, era Cleofas, el otro no sabemos quién era, pero dice que iban dos de los discípulos camino a una ciudad, a un pueblo llamado Emaús, que estaba a 60 estadios, dice, de Jerusalén. 60 estadios son como 7 millas y media más o menos. O sea, como de aquí yéndote caminando, ¿a dónde? Al centro de South Bend a lo mejor, más o menos, ¿no? A la College. Oye, sería bueno hacer un camino en Emaús, mano. ¿De aquí o tú caminando a la College? A ver quién aguanta. Era un camino. Ellos iban caminando. Era el día domingo. Jesús acababa de resucitar esa mañana. Y estos discípulos iban de Jerusalén tristes, abatidos, porque acababan de presenciar todo lo que había sucedido. Habían estado en la fiesta de la Pascua y en esa fiesta, en medio de la algarabía de la fiesta, vieron cómo crucificaron a Jesús. Vieron cómo lo pusieron en esa cruz, cómo lo descendieron y cómo lo pusieron en el sepulcro. Así es que ese domingo a mediodía, estos dos discípulos iban caminando y dice la Biblia que iban tristes, ¿verdad? Porque habían sucedido cosas y ellos iban platicando entre ellos y de pronto Jesús se aparece junto de ellos y se les une en el camino y les empieza a decir: ¿qué cosas son estas de las que están ustedes hablando? Y dice la Biblia que los ojos de ellos fueron velados para que no lo reconocieran. Dice: ¿de qué cosas estás hablando? Y le dicen los discípulos: oye, ¿eres tú el único forastero que no sabes lo que ha pasado estos días en Jerusalén? ¿Qué pasó? Dice: pues este Jesús, que era un gran profeta, un gran maestro, y
nosotros teníamos la esperanza de que Él iba a redimir a Israel. Nosotros teníamos la idea de que Él iba a ser nuestro gran libertador. Y pues resulta que no, nos los mataron, lo crucificaron, lo pusieron en una tumba. Hoy es el tercer día que acaba de suceder todo esto. Y Jesús les dice: ¿por qué no entendieron las Escrituras? ¿Por qué no entendieron lo que les estuve hablando? ¿Por qué nunca pusieron atención a lo que yo les dije? ¿Se dan cuenta la diferencia, hermanos? Podemos venir todos los domingos a la iglesia, pero no poner atención a lo que Dios nos habla. Podemos leer todos los días la Biblia, y cuando necesitamos la palabra de Dios, no la tenemos, porque aunque leímos, no pusimos atención en lo que estábamos haciendo o estudiando. Y les dice Jesús aquí en Lucas 24, 27: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿De quién? ¿De Abraham? ¿De Israel? ¿De la reconstrucción del templo de Jerusalén? No. Todas las Escrituras hablaban de Cristo. No hablaban de Israel. No hablaban del plan de Israel. Hablaban del plan de Cristo, de la salvación de Cristo. ¿Empezando por quién? Empezando por Moisés. Todo lo que escribió Moisés. Y Moisés empezó a escribir desde Génesis. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todo eso fue escrito por Moisés. Todo estaba en la ley de Moisés. Comenzando desde Moisés, desde Génesis, les empezó a narrar el Señor dónde estaba la línea de salvación trazada para toda la humanidad en Jesucristo. Siguiendo por todos los profetas. Por todos los profetas, por toda la línea de profetas. Y siguiendo después por todas las Escrituras también. Gracias, ayuda idónea, ella ahí, gracias. Ella ya sabe cuando me estoy ahogando. Ok, les declaraba, dice, en todas las Escrituras. Ok, la Biblia, hermanos, para ese tiempo se dividía la ley, los profetas y los otros libros. ¿Ok? Esta es una pequeña clase de Biblia nada más. Ellos conocían, ellos no decían el Antiguo y el Nuevo Testamento. No decían Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, libros profetas mayores, profetas menores. Ellos nomás decían la ley, los salmos o los escritos y los profetas. Y Jesús les está diciendo aquí a estos dos discípulos que todo lo que habló Moisés, todo lo que hablaron los profetas y todas las demás escrituras se referían ¿a quién? A Él. Todo lo que de Él decían. Todo lo que de Él decían. Hoy en día, hermanos, hay muchos hombres y mujeres que siguen viendo en Jesús a un caudillo que los va a redimir o que les va a quitar todos sus problemas, que Jesús va a cobrar venganza de sus enemigos, que los va a hacer vivir con todas las comodidades que siempre han deseado, que su vida terrenal va a ser nuevamente restaurada, sin darse cuenta que la verdadera restauración de Jesús es de carácter espiritual. No hemos querido entender que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia antes de que todas las cosas sean añadidas. ¿Quieres que tu matrimonio mejore? Busca primero el reino de Dios y su justicia en tu vida, no en la de tu esposo, en la de tu esposa, en la tuya, primero. ¿Quieres que tu relación con tus hijos mejore? Busca primeramente el reino de Dios en tu propia vida, en vez de andar queriéndole buscar a la de tus hijos. Porque muchas veces queremos que alguien venga y solucione la vida de nuestros hijos, pero nuestra vida todavía sigue sin solucionar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Quieres que tu vida financiera mejore? No das una y no pegas pie con bola y todo te sale mal.
busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todo lo demás se va a añadir. Estás batallando con tu salud, busca primero el reino de Dios y su justicia, y entonces tu salud vendrá como añadidura. ¿Se entiende esto, hermanos? Si no buscamos primeramente al Señor, no vamos a poder vivir la vida cristiana. Hermanos, entendamos este concepto muy importante. Conéctense. La vida cristiana no se trata de lo que nosotros vivimos o hacemos. La vida cristiana no se trata de que te portes bien o mal. La vida cristiana no se trata de cuánta Biblia sabes o no sabes. La vida cristiana no se trata de cuántas horas llevas orando todos los días. La vida cristiana se trata de que Jesucristo vive a través de mí. Amén. La vida cristiana se trata de cuánto de Cristo hay en mí. La vida cristiana no se trata de estar esperando que en algún evento de mi vida alumbre la luz de Dios sobre mi vida. No. La vida cristiana se trata que la luz de Cristo brille de adentro de mí hacia afuera, para bendecir a los que están a mi alrededor. De eso se trata la vida cristiana. No es de cuántas actividades religiosas haces, no es de cuántas actividades espirituales haces, sino de cuánto Cristo hay en tu vida interior. De eso se trata la vida cristiana. Y por eso muchas veces no podemos avanzar, no podemos, andamos tristes y andamos errando por el mundo. ¿Por qué? Porque como estos discípulos no entendieron todo lo que había sucedido. Ellos sabían todo lo que había pasado, porque le dijeron a Jesús: es que este Jesús era un gran maestro, era un gran profeta, nos hablaba, nos abría las escrituras, nos decía, pero no los mataron. Y ya tiene 3 días que no los mataron. Ya iban todos tristes, agüitados, todos ahí caminando a Emaús. Y les dice Jesús: es que ustedes no entendieron, no oyeron todo lo que les dije, no percibieron todo lo que había. Esa es la gran diferencia, hermanos, en la vida religiosa y la vida cristiana. Y nosotros, como hijos de Dios, si queremos que la iglesia siga marcando los tiempos, tenemos que entender, mis amados hermanos, que la vida cristiana se trata de Él. Las escrituras dicen todo lo que las escrituras de Él decían, no de nadie más, de Él decían. Estos discípulos, como muchos grupos de cristianos, ahora siguen poniendo su mirada en la restauración de Israel. Él esperaban que Él fuera el que había de redimir a Israel, pero no pasó así. Solo pensaban en su nación y estaban menospreciando la obra universal de salvación a todas las naciones. Novena escritura, Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses 3, 8. ¿Por qué Jesucristo es la roca sobre la cual está fundamentada la iglesia? Filipenses 3, 8 dice el apóstol Pablo a los hermanos de Filipos: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este versículo está precioso. Vamos a leerlo todos juntos. Léanlo conmigo. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del reconocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo, hermanos, Pablo llegó a comprender esta verdad de Cristo y de la iglesia sobre esta nueva nación formada a partir del Espíritu Santo para todo el que quisiera creer en Jesús. La actitud de Pablo fue la de poner en una posición, fíjense bien, en una posición muy alta, muy especial, sobre todas las cosas, su relación con Cristo Jesús, al punto de decir que todo lo que había en su vida pasada representaba una pérdida y todo era basura para él. Hermanos, el orgullo de Pablo, cuando lo conocían antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo de Tarso.
Y era un hombre orgulloso, era un hombre de carácter, intemperante, era un hombre recio. Y los que lo conocían sabían qué tipo de persona era Pablo. Miren unos versículos atrás, versículo 4 de Filipenses 3. Dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo tengo más. Y empieza a dar su currículum de vida. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, que eran los más duros intérpretes de la ley. Era del grupo fuerte, radical, los fariseos. En cuanto a la ley, dice fariseo. En cuanto a celo, celo por el pacto, celo por Israel, celo por lo que representaba la nación de Israel, dice perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Nadie le podía decir nada porque él vivía bajo la ley de Moisés. Imagínense las cartas credenciales que tenía Pablo. Era un judío de los meros. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Cuando Cristo te encuentra, cuando Cristo nos encuentra, hermanos, olvídate de todo lo que eras. Olvídate de tus triunfos, olvídate de tus logros, olvídate de todo lo que representabas. Ahora, lo más importante de tu vida, el título más importante de tu vida, es que eres hecho hijo de Dios. Es que eres hecha hija de Dios. Eso es lo más importante para tu vida. Cuando alguien te pregunte lo que eres, o cuando alguien, no te empieces a gloriar de lo que eras. No, pues es que yo era aquí Juan Camaney. No, pues es que yo, no, a mí nomás me hablaban y mira, ¿qué hago acá? Basura. Ahora tengo todo como pérdida, dice, con tal de ganar el conocimiento de Cristo. Hermanos, si el Señor no es lo más grande para nosotros en nuestra vida, la estamos regando. Si el Señor no ocupa el número 1 en nuestra vida en todos los aspectos, la estamos regando. La estamos regando y feo. Porque lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos, significa que nosotros nos desvivamos por amor a Él. Lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en esa cruz significa, o nos debería de mover a todos, a vivir solamente para Cristo, a vivir solamente para lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Pablo logró entender que no era un asunto de un linaje terrenal, no era asunto de una nación y del orgullo de ser israelita. Entendió que el mensaje del evangelio va más allá de una nacionalidad de un pueblo. Vio el propósito de la formación de este pueblo judío como un instrumento para que el plan de Dios se pudiera conformar y después llegar él a conocer a Jesucristo. Se da cuenta que toda aquella soberbia de su nación y de sus logros humanos no tenían ningún valor. ¿Qué eras antes de Cristo? Piensa ahí en tu mente. Tenías títulos, tenías esto, recibías honores, acá, allá, no importa. Todo, dice Pablo, lo tengo ahora por basura. ¿De qué nos sirve saber estas escrituras, hermanos? ¿De qué nos sirve? Nos sirve de mucho. Vénganse, muchachos de alabanza, por favor. Nos sirve de mucho. Primero, para no dejarnos deslizar sobre enseñanzas diferentes que están muy de moda. Y segundo, para afianzar nuestra fe. Tercero, para que nos demos cuenta de manera consciente de la importancia que tiene el ser llamados o el ser hechos hijos de Dios. Si nos sentimos contentos, hermanos, como cristianos, ¿cuántos le dan gracias a Dios por la vida cristiana? Todos le damos gracias a Dios por la vida cristiana. Ahora, esta vida cristiana, el hecho de ser hechos hijos de Dios, hermanos, tiene una enorme responsabilidad.
hay una enorme responsabilidad que muchas veces la dejamos así como que no pasa nada, está bien, no hay bronca. Hermanos, el ser hechos hijos de Dios conlleva una gran responsabilidad. El hecho de que el Espíritu Santo de Dios habita de manera permanente dentro de cada uno de nosotros, no lo sentimos, quizás, no lo percibimos físicamente, pero ahí está, ahí está, ahí está. Y es una responsabilidad tremenda. La Biblia nos dice constantemente que no contristemos al Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Cuando nosotros tomamos malas decisiones, el Espíritu Santo no se va de nosotros. El Espíritu Santo no se va, porque el Señor prometió que Él iba a estar ahí. Y el Señor dijo que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque si Él dijo, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, Él lo va a cumplir. Nosotros un día le dijimos, Señor, yo quiero estar contigo todos los días y yo quiero que tú estés en mi vida. Yo te voy a amar, yo te voy a servir, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Pero al darnos la vuelta, se nos olvidó la promesa. Y empezamos a actuar como si ni siquiera conociéramos al Señor. Y empezamos a tratar a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a la gente. Perdemos nuestro compromiso con la iglesia, perdemos nuestro compromiso con la obra de Dios y se nos hace cosa fácil. El Señor no ha quitado de nosotros su Santo Espíritu. Nosotros nos podemos ir a revolcar al lodo del pecado y el Espíritu Santo está ahí, contristado, porque no se puede negar a sí mismo. Si Él dijo que iba a estar en ti, va a estar en ti hasta el último aliento de tu vida. Pero muchas veces nosotros, hermanos, al ignorar la Escritura, arrinconamos al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios se quiere mover y se quiere manifestar y quiere hacer cosas increíbles en tu vida. Y nuestra carnalidad lo tiene arrinconado. No se va. No se va porque no se puede negar a sí mismo, porque es Dios. Porque es Dios. Y Dios sí dijo, voy a estar adentro de ti. Ahí se queda, no se va. Por eso les digo, hermanos, es una enorme responsabilidad el ser hechos hijos de Dios. Es una enorme responsabilidad saber que Jesucristo es la roca sobre la cual descansa la iglesia. Es una increíble bendición y responsabilidad entender que toda la Escritura, toda la Biblia se trata de Jesús. Se trata de Jesús. Pero es una gran responsabilidad que nosotros podamos llegar a decir como Pablo, todo lo tengo por basura con tal de ganar la excelencia del conocimiento de Cristo. Para Pablo lo más grande era ese deseo de servir al Señor, ese deseo de buscar de Dios, ese deseo de tener a Cristo Jesús en su corazón. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar, vamos a orar. Cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos. Hermanos, el mundo está caminando muy rápido. Los eventos están sucediendo muy rápido en el mundo. Vemos situaciones tremendas pasando alrededor de todo el mundo. La iglesia tiene que reaccionar. La iglesia tiene que ser sacudida nuevamente. Yo no sé qué es lo que Dios va a hacer, pero la iglesia tiene que ser sacudida. La iglesia se tiene que mover. La iglesia tiene que reaccionar. Y hablo de la iglesia en general en todo el mundo. La iglesia va a tener un mover fuerte. Mientras muchos grupos evangélicos están solamente expectantes a lo que pasa en Israel, el Espíritu Santo de Dios está expectante a lo que pasa en la iglesia.
La iglesia tiene que reaccionar. 1,500 iglesias se cierran cada año en Estados Unidos. 3,000 pastores abandonan su ministerio cada año solamente en este país, en Estados Unidos. Y la iglesia está dispersa. La iglesia está envuelta en los afanes de todos los días. La iglesia está envuelta en el llamado sueño americano. Y todo lo que debería de ser basura está ocupando el primer lugar en la vida de muchísimos cristianos a lo largo de todo el mundo. Aún así, Dios sigue levantándose una iglesia. Y en países donde cuesta literalmente la vida ser cristiano, Dios se está levantando una iglesia para avergonzarnos, para avergonzarnos. Hermanos en China, que reciben por primera vez una Biblia en sus manos, llorando, abrazando la Biblia, besándola, atesorándola. Países en África haciendo fiestas, todo el pueblo, porque les llegó una Biblia escrita en su propia lengua. Cristianos levantándose en el Medio Oriente, en los países musulmanes, donde les está costando la vida. Los están matando, los están torturando, pero ellos no niegan a Cristo. Ellos han tenido su vida por poco, con tal de tener el conocimiento de Dios. Y Dios nos pregunta, hermanos, a nosotros aquí en esta ciudad de South Bend, Indiana, ¿qué tanto estamos atesorando el ser hechos hijos de Dios? ¿Qué tanto está produciendo en nosotros ese deseo de dejar todo lo que el mundo ofrece con tal de ganar el conocimiento de Cristo Jesús? Hermanos, estas escrituras son para hacernos pensar. Estas escrituras son para hacernos reflexionar de la gran bendición que tenemos cada uno de nosotros, y que no estamos aprovechando, que no estamos siendo buenos administradores quizás de la gracia de Dios. ¿Por qué no le dices al Señor esta tarde: Padre, yo necesito que tú vivas más en mí. Yo necesito, Jesús, que tu Espíritu Santo brille a través de mí. Señor, yo necesito apreciar más la vida que me ha sido entregada. Yo necesito apreciar más la vida que ahora tengo en Cristo Jesús. Yo necesito apreciar mi iglesia. Yo necesito apreciar el tener a mis hermanos en Cristo. Yo necesito apreciar el tener un lugar donde puedo venir a escuchar la palabra de Dios. Yo tengo que aprender a apreciar más lo que tengo. Y tengo que aprender, Señor, a que yo soy parte de ese mover profético tuyo. Y que el evangelio depende en gran manera de lo que yo esté haciendo o no esté haciendo. No hay lugar para pasividad en la iglesia. No hay lugar para personas pasivas. Todos tenemos que estar involucrados. Todos tenemos que estar actuando a favor del evangelio de Jesucristo. Todos debemos de estar
comprometidos, más allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestros recursos, más allá de lo que somos, más allá de lo que tenemos. Todos tenemos que estar involucrados en la obra de Dios. Y nuestra vida tiene que reflejar a Cristo. Nuestra vida tiene que reflejar a Cristo Jesús. Oh Jesús bendito, bendito, bendito Jesús. Oh Jesús bendito. Este hermoso himno que está tocando Gabriel dice: herido, triste, fui a Jesús, le mostré mi dolor, perdido, errante, vi su luz y Él me bendijo con su amor. En la cruz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma, yo lavé. Fue ahí donde por primera vez vi a Jesús. Y siempre, siempre feliz con Él seré. Fue en esa cruz, hermanos, donde Jesucristo lavó nuestras culpas. Fue en esa cruz donde Jesucristo pagó el precio para establecer su iglesia. Fue en esa cruz donde se pagó nuestra libertad. Fue en esa cruz donde se cumplió la promesa de redención para nosotros. Amados, ahora vivimos en libertad. Ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Ahora nosotros hemos sido justificados por medio de la gracia en Cristo Jesús. Esto tiene que representar gozo, alegría, paz en medio de mi corazón. Me tiene que levantar. No puedo vivir en tristeza. No puedo vivir en fracaso. No puedo vivir en depresión. No puedo vivir en pecado después de saber lo que Cristo hizo en esa cruz por mí. Levántate, iglesia. Levántate, iglesia. Levántate y resplandece, porque la luz del Señor ha alumbrado sobre ti y la gloria del Señor, la gloria del Espíritu Santo ha venido sobre tu vida. La gloria del Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros, amados. El Señor está sobre cada uno de nosotros. Oh, bendito, bendito Jesús. Bendito Señor. Bendito Jesús. Bendito Señor. Yo sé que el Señor está hablando, hermanos, y el Señor está tratando con algunos. Oh, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo te busco.